Hola, buenas tardes. Estamos aquí para la primera videoconferencia de este curso que va a tratar sobre el electrocardiograma normal y variantes de la normalidad. Y bueno, y al final un poco rápido seguramente que hablemos de bloqueos de rama. Bien, entonces, bueno, sabéis que cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma, pues hay que seguir una lectura sistemática, ¿no? Entonces, esta lectura en estos puntos, como son primero el ritmo cardíaco, la frecuencia, el cálculo del eje del QRS, onda P, QRS en sí, segmento ST, la onda T, el intervalo QT y luego la onda U. De acuerdo. Entonces, en principio, para el ritmo cardíaco, pues lo primero que miramos es si los QRS son rítmicos o no. Entonces, para eso, pues ya sabéis que miramos la distancia entre los QRS y vemos si son similares. Claro, que sean rítmicos no quiere decir que sea ritmo sinusal. Imaginaros un flúter. Un flúter suele ser rítmico, pero no es un ritmo sinusal, ¿de acuerdo? O una taquicardia supraventricular, que también es rítmica. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues para ver si el electrocardiograma está en ritmo sinusal, si delante del SQRS pues hay una onda P, que es la que está producida por el nodo sinusal. Es decir, que tiene que haber una onda P, QRS. Muy bien. Bueno, la frecuencia cardíaca, yo creo que todos los que estáis aquí, todos los que hacéis el curso, ya sabéis esa vieja regla de 300 entre los cuadritos grandes que hay entre dos QRS. Es verdad que esto obedece pues a una regla, pues nada, una regla de 3 normalísima, sabiendo a qué velocidad va el papel y sabiendo que cada cuadritín chiquitín son 0,04 segundos y cada cuadrito grande son 0,2 segundos. Entonces esto sería cuestión de una regla de 3 y ya por simplificar lo que hacemos es dividir 300 entre el número de, por ejemplo, aquí, pues 300 entre un cuadrito grande, pues esto va a 300 latidos por minuto. En este caso, 300 entre 2 iría a 150 latidos por minuto. Entre 3, pues a 100. ¿Y qué pasa si está intermedio? Porque no coincide exactamente. Bueno, pues echáis un cálculo aproximado, ¿no? Muy bien, pues nada, esto es fácil. Y luego ya llega pues el cálculo del eje QRS. Entonces, es verdad que, a ver, cuando yo lo explico aquí, pues se entiende un poco mejor que cuando se leen los apuntes. Pero al final es que el cálculo del eje llegas a coger tanta experiencia que ya simplemente con ver un electro no se te viene a la cabeza y entonces lo dices. Entonces explicarlo es más difícil casi que, que asumirlo. O sea, cuando ya se hacen muchos ejercicios, pues al ver un electro ya sabes dónde está situado el eje, ¿no? Y cuando yo ahora lo intento explicar, pues al final a veces os hago un taco, pero bueno, lo vamos a intentar. Entonces, acordaros del famoso triángulo de Einthoven, acordaros que si aquí este es el brazo izquierdo, este es el brazo derecho y esto es la pierna, al ver las derivaciones, aquí se establece la derivación 1, positivo, negativo, aquí establecemos la 2, negativo, positivo, y luego establecemos la 3, que es entre la pierna y el brazo izquierdo, que es positivo, negativo. Y luego, por otra parte, pues tenemos las derivaciones frontales que las consideramos, pues lo que consideramos AVR, AVL y AVF. Entonces, de 1, 2, de 3 las trasladamos también hacia el centro. Es como si este triángulo ahora trasladáramos los lados hacia el centro y entonces así nos queda este sistema axial. Y entonces, teniendo en cuenta cuáles son las polaridades de los cuerpos, ya sabemos dónde está el eje. Bueno, así dicho, como os he dicho, seguramente que decís qué forma más complicada con lo fácil que es el eje. Bueno, para calcular el eje sabéis que hay una forma
el método de la isodifásica. Entonces, en principio, pues buscamos la derivación que es más isodifásica. Vamos a hacer este ejercicio. Imaginaros que aquí estoy viendo que la derivación isodifásica está en D1. Bueno, pues está perpendicular a la derivación 1. Acordaros que la derivación 1 era la que se establecía entre brazo izquierdo y brazo derecho y era la línea recta esta superior. Bueno, pues si decimos que es perpendicular, la perpendicular a D1 es a VF. Es decir, que el eje está situado bien en este paralelo, digamos, entre menos 90 y 90. Entonces, ¿cómo sabemos si el eje está hacia menos 90 a 90? Pues entonces miramos en AVF. Como en AVF la derivación es predominantemente positiva, pues entonces el eje estará situado a más 90. Vuelvo a repetir así de forma rápida. Buscamos una isodifásica. Cuando encontramos esa isodifásica, sabemos que el eje está perpendicular, o sea, en la derivación perpendicular a esa isodifásica, ¿de acuerdo? A esa derivación isodifásica. Y luego, dentro de la perpendicular, pues ya miramos a ver en esa derivación cómo es, si es positivo o negativo, y ya establecemos hacia dónde el eje, ¿de acuerdo? Bueno, en estos cuadritos que hay aquí, pues están un ejemplo, pues 6 ejemplos, y entonces se puede hacer, pues cada ejemplo tapáis y lo vais viendo. Aquí la isodifásica te está diciendo, pues aquí la isodifásica es en D3. Bueno, que sería D3. No se ve muy bien, pero bueno, ya asume que la isodifásica es en D3, ¿vale? Pues entonces, si es D3, pues tiene que estar perpendicular a D3. Y la perpendicular a D3, pues es la derivación a VR, y ya se ve. Luego miramos en AVR y miramos a ver hacia dónde va, ¿de acuerdo? Bueno, esto es si hay una isodifásica. Y si no hay isodifásica, pues tenemos un sistema que es que quizás sea más sencillo. O sea, ya con mirar en dos derivaciones, en 1 y en AVF, pues por lo menos calculamos el cuadrante donde está el eje. Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que en 1 esta derivación es positiva. Entonces, si aquí en 1 la derivación es positiva, quiere decir que está en este hemicuadrante. En todo esto que estoy yo marcando, el eje puede estar en este hemicuadrante, porque la derivación 1 sea positiva significa que está en este hemicuadrante. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues miramos en AVF, y en AVF es predominantemente más negativo. Pues quiere decir que dentro de este hemicírculo, vamos a decir, pues está en el cuadrante comprendido entre 0 y menos 90. Porque en AVF es negativo y para que sea negativo tiene que estar entre 0 y menos 90. O sea que en este caso sería un eje a la izquierda. Aquí tenéis, yo creo que esto lo pone aquí bien explicado. En D1 el complejo es positivo, por lo tanto se tiene que quedar en este hemicampo derecho al trazar la perpendicular. Como en AVF es negativo, pues ya lo tenemos que situar entre 0 y menos 90. Y si queremos puntualizar más, pues ya vamos calculando según las otras derivaciones, según la derivación de 2, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y ya estaríamos viendo dónde está exactamente el eje. Bueno, se trata de hacer ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, en este, pues esto es un ejercicio para hacer, calcular el eje del QRS, yo creo que también lo tenéis en los apuntes, pues con estas normas que os he dado, pues podéis calcular los ejes, ¿de acuerdo? De todas formas, pues ir calculando todos los ejes a lo largo de todo el curso y así, pues vais viendo si vais cogiendo, pues, dominio de este tema. A continuación, pues miramos lo que hicimos, la onda P, el intervalo PR, bueno, las duraciones de la onda P, del intervalo PR, pues eso ya están establecidas en los libros, vamos a decir, quiero decir que son números que ya no sabemos, entonces
pues eso, la onda P tiene que ser menor de 2 cuadritos pequeños, 2 cuadritos y medio, también con un voltaje más pequeño que 2 cuadritos y medio. Y el intervalo PR, pues es el que se mide entre el inicio de la onda P y hasta el inicio de la onda Q o de la onda R, y que el valor es entre 0,12 y 0,20. Esto es lo que se denomina cuando es menor PR corto, o cuando es mayor ya hablamos de un bloqueo AV de primer grado, aunque en las personas mayores se admite que según va pasando la edad el PR se alarga un poquito, entonces lo consideramos 0,22 segundos, ¿vale? Bueno, a continuación, pues el complejo QRS, que es el conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos. La duración oscila entre 0,06 segundos y 0,10, que serían 2 cuadritos y medio. Entonces, dependiendo de la derivación, pues toma varias morfologías. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues esto sería una pequeña Q, una R grande, una S. Por ejemplo, este complejo tiene bloqueo de rama derecha, una R, una S, una R' grande. Esto sería como sería, por ejemplo, en V1. En V1 tiene esta morfología, la precordial 1, en V1, una R grande y una S, una R pequeña y una S profunda, ¿de acuerdo? Y luego recordar que si en un complejo QRS hay una mínima onda positiva inicial, por muy pequeña que sea, eso será la onda R, y ya la onda negativa que le sigue es una onda S y no una onda Q. Por ejemplo, quiero decir, imaginaros que en este complejo dice, si ya hay una pequeña onda inicial positiva, esto es onda R y es onda S. Porque a veces en V1 esta R es muy chiquitita y no esto, pero si hay una pequeñita onda positiva ya es una R y lo siguiente es una S, no una onda Q, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación, mirad, para entender los bloqueos de rama y algunos conceptos, yo siempre, cuando doy un curso de electros, pues en general a residentes o a otros profesionales, pues hago un ejercicio muy simpático y divertido, porque aunque todos hemos visto miles de electros normales alguna vez, pues yo les digo, a ver, coge y dibujarme cómo es la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Y aunque en principio todos sabemos lo que es un electro normal, pues la verdad es que pocas personas que me dibujan exactamente cómo es la morfología del QRS en las precordiales en un electro normal. De acuerdo, pues nada. A continuación lo vamos a explicar porque se va a entender muy bien. Mirad, si este es el corazón, pues la morfología de las derivaciones del complejo QRS en las precordiales, pues va a depender pues de cómo se despolariza el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, para cuando se inicia la despolarización de los ventrículos, lo primero que se despolariza es el tabique. Entonces, la despolarización va en sentido izquierda-derecha, con lo cual lo primero que hay es lo que se llama un vector 1, que corresponde a la despolarización del tabique y que va de izquierda a derecha. Y luego ya a continuación se despolarizan los dos ventrículos, el izquierdo y el derecho, a la vez. Pero como el izquierdo tiene más masa muscular, pues este vector anula a este pequeñito del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Y finalmente se despolarizan las bases de los ventrículos. Entonces, si yo tengo aquí puesto las pegatinas de los electrodos precordiales, V1, V2, V3, V4, V5 y V6, nos imaginamos al paciente que está tumbado y estamos mirándolo de frente, ¿de acuerdo? Entonces, este es el corazón y aquí tenemos V1, sabéis que V1 se coloca más o menos en el cuarto espacio el esternón, vamos a decirlo así, para aclararnos un poquito, ¿ves? Entonces estamos viendo el corazón, digamos, desde la derecha. Bueno, entonces en V1 tenemos el vector que es la R, porque corresponde
a la despolarización del tabique porque la estoy viendo venir. O sea, como yo estoy mirando desde aquí, pues estoy viendo venir esta despolarización, este vector, con lo cual lo primero que me sale es esta R. A continuación, como se despolarizan los dos ventrículos, pero el que puede, digamos, es el izquierdo, pues entonces este vector se aleja, con lo cual hay una S profunda. Entonces, la morfología del vector en V1, V2 y V3 es de RS. ¿De acuerdo? La morfología del QR. RS. ¿Vale? Según vamos de V1 a V2 o V3, la R va creciendo y la S va siendo más pequeña. Y ahora, si nos colocamos en V6, es decir, estamos colocados por aquí, pues ¿qué ocurre? Que si estamos mirando el corazón desde aquí, la despolarización del tabique se aleja, con lo cual, esto es una cosa que muy poca gente es consciente de ella, que en V6 hay lo que yo llamo una mini Q, que es una mini Q, la he bautizado allí así como mini Q, no patológica y que corresponde a la despolarización del tabique, que se aleja. Por eso sale esta mini Q que llamo yo y que no es patológica. A continuación, ¿qué vemos? A continuación vemos la despolarización de los ventrículos. Como lo estoy mirando desde aquí y me viene este vector del ventrículo izquierdo, hay una R muy alta. Y luego, en V6 también se ve la despolarización de las bases, que también se aleja, y es este vector 3 que hay aquí, que es esta S pequeñita. Entonces, estrictamente, esto no está dibujado por mí, esto es como es de verdad. En V6, en un complejo normal, habría una mini Q, una onda R alta y una S también pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora consideramos las 6 derivaciones precordiales, pues comenzamos, como hemos dicho, RS grande, R va creciendo, S va disminuyendo, R va creciendo y ya en un momento dado, que decimos aquí en V4, aparece esa mini Q que os he dicho, porque ya estamos viendo el tabique que se despolariza y se va de nosotros. Entonces esta mini Q es la del tabique, ¿veis? Mini Q, RS. Bien, bueno, pues esto es el concepto que me habéis preguntado ya los que estéis muy avanzados y ya, pues a veces no se entienden bien los apuntes, porque es verdad que a veces los apuntes leídos no se entiende bien. ¿Qué es la transición? Pues la transición normal es esta, es donde pasa el complejo precordial de ser RS a ser esta mini QRS, ¿vale? Y normalmente se efectúa entre V3 y V4. Esto sería una transición normal. Seguimos con la siguiente diapositiva, que es lo que tenemos aquí. La transición normal se efectúa entre V3 y V4, cuando el corazón no está hipertrófico, ni tiene rotación, ni nada. Bueno, y ahora ya viene estos conceptos que dan mucha guerra, pero son facilísimos, que son los conceptos de destrorrotación y levorrotación. Bueno, la verdad es que uno me avise, porque os mandé a uno de mis entradas del blog, porque esto como es una pregunta frecuente, lo de la transición precoz, la transición tardía, la transición normal, y no se entendía, pues me habéis dicho, un dibujo se entiende fenomenal, pues precisamente por eso, porque un dibujo es más gráfico que cualquier explicación que pueda ayudar. Yo siempre digo que es como si metiéramos el corazón en un pincho moruno. Lo siento, pero es que parece eso. Lo vemos desde aquí y entonces ahora cogemos con la mano y si la mano la giramos en sentido de las agujas del reloj, como es lo azul, esto es lo que se llama destrorrotación o rotación horaria. Y si hacemos lo contrario, si lo giramos en sentido de antihorario, es lo que se llama levorrotación o rotación horaria. ¿De acuerdo? Entonces, la destrorrotación, que esto había una equivocación en una de las personas que me ha escrito, es cuando se gira horario y cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, porque es como que hay más masa del ventrículo derecho y entonces se va como hacia la derecha, rotación horaria, ¿vale? Y sería este caso que es lo que se denomina cuando hay una transición tardía. ¿Veis? Aquí
permanece RS, 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 es decir, el complejo QRS es igual en todas, no hay ese caso que hemos hablado antes, sino que permanece igual que en V1, pues permanece igual RS hasta el final casi en V6. Es decir, es una transición tardía, corresponde con destrorotación o con crecimientos del ventrículo derecho, hipertrofias del ventrículo derecho. Cuando hay una levorrotación o rotación antihoraria, cuando esa que hemos dicho antes, en vez de aparecer en V4, pues ya nos aparece en V2. Y esto es una transición precoz. Y esto se produce ¿cuándo? Cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pues, y entonces se rota como en sentido antihorario, porque está muy gordo, muy grueso el ventrículo izquierdo. Entonces, las fuerzas se rotan como hacia antihorario. Y tenemos esta transición precoz. O sea, transición tardía, transición precoz, destrorotación, levorrotación, crecimiento de hipertrofia de ventrículo derecho, crecimiento de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y no tiene más este concepto. O sea, tampoco hay que darle muchas más vueltas porque la mayoría de la gente cuando interpreta los electros no dice, a mí transición lo ponen. ¿De acuerdo? Que no lo identifican, no lo señalen en el electro. Pero bueno, que si lo decís, muy bien dicho está. A continuación, pues hablamos de la onda ST. La onda T, fundamentalmente, el electro normal todo el mundo lo conoce. O sea, primero hay que saber el electro normal. Y mirando así un primer vistazo del electro normal, las ondas T son positivas, excepto en VR, en V1 tampoco pueden ser, y en 3, pues, pueden estar o negativas o ser una línea isoeléctrica, y esto es normal, ¿vale? O sea, que la onda T es normalmente negativa aquí, que es a veces positiva, pero puede ser negativa. ST se considera siempre isoeléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es lo normal, todo lo que veamos distinto a esto, pues será normal o pequeñas variaciones de la normalidad que luego veremos. El intervalo QT, el famoso intervalo QT alargado, que esto hay que corregirlo por la frecuencia y que ya normalmente en los electros, cuando te pone QTC, que es QT corregido, porque ya te da la fórmula y te dice cuánto mide el QT, ¿de acuerdo? Entonces que no hace falta medirlo, pero que si tenéis que hacerlo a mano, pues aquí tenéis cómo se hace la fórmula para calcular el QT corregido. Tenéis un ejemplo en caso de que no te saliera, ¿vale? Lo mires tranquilamente también, creo que también están los apuntes para ver cómo se hace el QT a mano, corregido por la frecuencia cardíaca. De acuerdo. Bueno, y entonces ahora, pues en este electro, pues es lo que estamos diciendo, que si echamos un vistazo rápido, pues tendríamos que decir, es rítmico. Como cada QRS se precede de una onda P, pues es un ritmo sinusal. La frecuencia, 3 cuadritos grandes en torno a 100. El QRS, miro en 1 y miro en AVF. Como son en los dos positivos, ya sé que está situado entre 0 y 90 grados, ¿vale? Luego hay un truco. Si en D2 es la derivación más alta, más positiva, está sobre D2, que sería más 60 grados, aproximadamente a más 60 grados. Seguimos. Mirad, lo que os he dicho, que seguro que nadie se había fijado, pero a partir de ahora se va a fijar todo el mundo. La transición perfectísima entre V3 y V4, de V1 a V2 a V3, va creciendo la R, va disminuyendo la S, y aquí aparece esa mini Q, que seguramente nunca nos habíamos fijado en ella, y que no es anormal, que es normal. Pues esto es una transición normal del libro. Pequeñas Qs que hay aquí también, pues estas Qs tampoco son patológicas porque ya sabéis que las Qs patológicas tienen que cumplir una serie de características que ya hablaremos de ellas. ¿De acuerdo? Luego vemos la anchura, vemos del QRS, pues de la onda P, si las ondas T
son positivas, excepto aquí, o sea, un electro normal. Bueno, y entonces ahora, ¿a qué llamamos las variantes de la normalidad? Pues variantes de la normalidad, pues mirad, esto que ocurre mucho en los jóvenes, que es la arritmia sinusal, que son las variaciones de la frecuencia cardíaca dependiendo de la respiración. Aumenta la frecuencia cardíaca durante la expiración y disminuye durante la expiración. Son variaciones respiratorias muy marcadas, sobre todo en niños y en adolescentes. ¿De acuerdo? El eje hemos dicho que lo normal está entre 0 y 90, a veces el menos 30 también se considera normal, ¿vale? Pero puede estar un eje desviado a la izquierda y esto ocurre en una serie de patologías o bien cuando hay lo que se denomina el bloqueo de la subdivisión anterior de la rama izquierda, cuando el eje es superior a menos 30 grados. Que tenemos un eje a la derecha. El eje a la derecha también está se aparece en distintas patologías y el eje a la derecha pues también en corazones que son muy verticales, en niños, en individuos de hábito asténico, con anomalías del tórax y luego también en los lactantes y niños pequeños, como todavía hay mucho predominio del ventrículo derecho, pues también el eje está verticalizado, ¿de acuerdo? Y bueno, esto también lo quiero remarcar porque es muy fácil. Voy a poner este electro siguiente, ahora hablamos de él. Acordaros de una cosa sencillísima. En el 90% de los pacientes, el QRS, el 90% es positivo, porque el eje suele ser normal, está entre 0 y 90 grados. Y un eje a la derecha es cuando en uno es... Bueno, si es isodifásico ya lo tendríamos a más 90, pero si en uno el QRS es negativo, pues es un eje que está desviado a la derecha, porque para que en la derivación 1, que es la que se establece en el triángulo de Einthoven entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, para que sea negativo, tiene que estar situado más allá de más 90, es decir, a más 120 vamos a poner, ¿vale? Entonces... así, un pequeño consejo, una pequeña alerta. Normalmente en el 90% de los individuos, el eje es, el QRS es positivo. Y cuando es negativo, pues está indicando un eje a la derecha. Ojo, porque hay que ver, a ver por qué está ese eje a la derecha, ¿de acuerdo? Bueno. Esto que habíamos dicho del bloqueo AV, esto lo hemos dicho antes, cuando el PR, mirad, aquí en el PR, como es extraordinariamente grande, fijaros que es de 355 milisegundos, os lo he querido poner porque casi son 2 veces el PR normal. Este es un PR largo de un chico deportista y en principio si la persona está asintomática y es un chico deportista y no es sano, pues no hay que darle importancia, pero si es un abuelo, digamos, o una persona mayor ya de 80 años, pues a lo mejor, aparte este bloqueo AV de primer grado, pues tiene otros tipos de bloqueo. Entonces, que este de primer grado no le va a producir síncopes, ¿vale? Que si tiene síncopes es porque tiene otro tipo de bloqueo de segundo grado, de tercer grado. Pero bueno, que nos está alertando, según dependiendo de la sintomatología y de la edad del paciente, hacia investigar un poco más si tiene otros grados de bloqueo. Vale. Respecto a lo que os he dicho antes de las Qs, pues la Q, hay pequeñas Qs, la mini Q que hemos dicho, que es normal, y otras Qs que también son normales porque cuando una Q es patológica, pues es cuando hay una Q profunda, o sea que supera el 25%, que es una Q ancha, mayor de 0,04. O sea, cuando esta Q es normal es cuando es estrechita, como este caso, y poco profunda. Y cuando no supera el 25% del QRS, ¿vale? Saber que en las derivaciones precordiales nunca hay Q en V1 y V2. Nunca, o sea, eso es patológico. Como hemos explicado y antes lo hemos visto bien, en V1, V2 tiene que haber un complejo RS, con una R que sea muy chiquitita, ¿vale? Pero tiene que haber un complejo RS. No hay complejos QS normales en V1, V2. Los complejos QS en V1, V2 son signos de necrosis anteroseptal, ¿vale? O sea, hay que aprenderse muy bien lo normal para luego saber qué es lo que no es normal, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues lo que hemos dicho de esta mini Q, de V5, V6, que es debido a la despolarización del tabique. Otro concepto es el famoso concepto de la repolarización precoz, que últimamente está mucho en discusión, ¿no? Se está hablando mucho de la repolarización precoz, que es este tipo de segmento ST que está elevado, que aparece elevado en todas las derivaciones, que suele aparecer en gente joven y que, pues no está, por supuesto, no estamos en este caso en un tipo de isquemia coronaria, ¿vale? Porque el chico ha venido a hacerse un electropreoperatorio porque se va a hacer una artroscopia de rodilla y te enseñan, mira, tiene este electro con esta elevación del ST. Bueno, pues esto es repolarización precoz. De acuerdo. A propósito de esto y para que no se crea alarma, pues ha habido, durante un tiempo hubo sin alarma diciendo que los chicos o los jóvenes que tenían repolarización precoz, pues que tenían más incidencia de muerte súbita. Menos mal que rápidamente, imaginaros esto, bueno, se han hecho estudios rápidos o se ha evaluado rápidamente que esto se ha desmentido porque vemos cantidad de pacientes jóvenes con patrón de repolarización precoz y como todos les tuviéramos que evaluar a ver si tienen riesgo de muerte súbita, pero bueno, en principio salió luego un artículo hace poco en el JAC en que ya esto no se sustentaba, ¿vale? O sea que regularización precoz y ya está. A continuación hay una diapositiva que a mí me encanta y es, pues en esto hemos dicho que esta repolarización precoz, este patrón, se ven jóvenes, se ven deportistas. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que esta repolarización pues es un ascenso del segmento ST, ¿vale? En algunos casos, que son atletas de afroamericanos, es decir, de raza de color, la repolarización precoz se manifiesta de esta forma. Una elevación del ST y luego una onda T negativa. Vale, pero esto es normal, sí, en atletas afroamericanos es normal, pero esto es en V2 y en V3. Más allá de V3, las T's en atletas europeos, americanos, afroamericanos, negros, de color, como queráis, en el resto, en V4, V5, V6, las T's en atletas es positiva, son positivas. Es decir, siempre se ha dicho que a veces el deporte extremo causa alteraciones en los electros y alteraciones estructuralmente en el corazón, pero son unas alteraciones, primero, reversibles y segundo, que no causan unas anomalías que sean patológicas. Es decir, que si a mí me viene a la consulta un atleta o un deportista que corre maratones y lo veo con este patrón de repolarización precoz o con este, vale. Pero si veo ondas T negativas en V4, V5, V6, me tengo que plantear si no tiene una miocardiopatía hipertrófica subyacente. No que estas alteraciones sean por el deporte, ¿vale? Bueno, pues esto ahora se oye mucho. Estamos estudiando, pues incluso adolescentes, estamos estudiando, vamos a empezar aquí un estudio en varias ciudades españolas a estudiar niños para verles cómo son los electros y descartar adolescentes de 15, 16 años, que ya lo he comentado por ahí, para hacerles un electro y ver en cuáles afortunadamente serán muy poquitos aquellos que tengan electros anormales y que exijan otro tipo de pruebas, pero que sepáis eso, que cuando veamos ondas T negativas, otro tipo de alteraciones en un deportista, pues hay que indagar un poco más allá. Vale, luego tenemos otra variante de la normalidad, pues esto también lo hemos visto además en mujeres y es un poquito uniendo a lo que hemos dicho antes. La T negativa puede ser en V1, que es normal, pero a veces la vemos en V2 o V3, pero ojo, hasta aquí, hasta V3. Entonces, decimos, negativa en V1 es normal y se encuentran en el 20% de los adultos sanos, pero en mujeres y en sujetos de raza negra, que es lo que estaba diciendo antes, nos puede aparecer una onda T negativa en V2 y V3 y es normal, pero no más allá. Y esto se llama persistencia del patrón infantil. Es una T, pues,
como tontorrona, no es una T profunda, no es una T simétrica, no nos recuerda, digamos, a un síndrome de la amenaza de la ADA, como, no sé si he puesto un ejemplo en el blog, pero lo pondré, con unas ondas test negativas, profundas, simétricas. Entonces, pues estas T son tontorronas de normalidad, ¿de acuerdo? Aún así, si alguien en un, yo qué sé, aquí sé que estáis haciendo muchos médicos de empresa o pues muchos médicos también de la urgencia. Si os queda alguna duda, pues siempre remitir al paciente al cardiólogo, ¿vale? Y esto pasa igual con esto. Empezando por mí, tenemos como una R' en V1 y esto es como un bloqueo incompleto de rama derecha. Un patrón es RS-R' y que es también variante de la normalidad y que a veces, ¿sabéis? Es solamente sencillamente cuestión de posición de los electrodos y desaparece bajando los electrodos de V1 y V2, uno de los espacios intercostales. Y esto tengo una anécdota yo porque vino una niña de 16 que habían hecho un electro en el médico de atención primaria y entonces sale, pues vinieron todos sus papás porque decía que tenía un bloqueo incompleto de rama derecha, una R segunda y demás. Y entonces pues, nosotros siempre hacemos otro electro y bueno, pues en el nuestro no salía. Y decía, esto es un electro absolutamente normal porque han mandado a la niña, que no, que la niña tiene un electro que tiene una R'. Entonces, miramos los electrodos y efectivamente el médico de atención primaria era aquí. Probablemente nosotros en la consulta, al poner los electrodos, los bajamos un poquito, 1 o 2 espacios intercostales y esto desapareció, ¿de acuerdo? Y esto también se considera una variante de la normalidad. Y finalmente la onda U tiene un significado incierto que puede aparecer en casos normales o patologías. Y luego la onda U también está muy relacionada hipopotasemia. Entonces, cuanto más bajo el potasio, masa substante 1 de potasio, la onda U es más evidente, ¿vale? Situaciones normales y a medida que el potasio va bajando, la U es más predominante. Bien, a continuación vamos a estudiar lo que podamos de los bloqueos de rama y de los semibloqueos. Y estos los vamos a saber muy bien porque como ya no sabemos cómo es el QRS en situación normal, pues vamos a entender muy bien cómo se producen los trastornos de los bloqueos de rama. Nos acordamos del sistema eléctrico del corazón, ¿vale? Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, luego viene ADGIS y las ADGIS, ¿de acuerdo? El impulso según va pasando, luego sus ondas en el electrograma y luego sus fenómenos también mecánicos con la contractilidad. Y aquí tenemos, igual que hemos dicho antes, un resumen de cómo sería la derivación en V1 y en V6. Vale. Tenemos el electro normal con su transición entre V3 y V4, ¿vale? La mini Q. ¿Y ahora qué pasa en el caso del bloqueo de rama derecha? Pues fácil. En el caso del bloqueo de rama derecha, está bloqueado la rama derecha de la ADGIS. Pero si nosotros estamos aquí con las precordiales, primera despolarización del tabique se produce. Y se produce de izquierda a derecha. Y entonces si estamos en V1, la vamos a ver igual. Lo que ocurre es que al estar bloqueada la rama derecha, el impulso después, cuando ya se pasan los ventrículos, primero se despolariza el ventrículo y aquí pasa el ventrículo derecho. Entonces, la rama es un ensanchamiento del QRS porque tarda más la despolarización de los dos ventrículos. Y la primera parte de los complejos es igual, porque hemos dicho que la primera... Fijaros que yo no me inventé nada y ahora parece que lo estamos descubriendo, que en V1 hay una R y S y en V6 está esta mini Q, o sea, esa primera parte es normal. Y lo que hay anormal es la segunda R' en V1 y una S profunda y ancha en V6. Y solo con ver estas dos derivaciones, V1 y V6, podemos saber que estamos ante un bloqueo de rama derecha. ¿Que cómo se ve esto? Pues a veces esto es cuestión también de una fotografía. Es decir, cuando luego veis los bloqueos de rama derecha son todos iguales y los bloqueos de rama izquierda son todos iguales. Y ya os los pueden poner boca arriba, boca abajo
incluso de dar la vuelta. Siempre son iguales. Entonces es cuestión de tener como una visión fotográfica. El bloqueo de rama derecha, miramos rápidamente V1 y V6. Empieza igual, RS, segunda R. En V6 una mini Q, una R, y la S que tenía que ser chiquitita es profunda y ancha, perdón. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería lo mismo, porque también a veces, claro, esa primera R pues es un poquito más grande, la S, la R segunda no es tan alta como antes, o sea, también hay ciertas variaciones, pero básicamente se mantiene en V1 y V6 lo que he dicho. Tenemos ya, pues eso, características del bloqueo de rama derecha, un QRS ancho, esa morfología. Bueno, es que sabéis que en los bloqueos lo que se ha dado por poner son grandes listas de cosas que ocurren, de descripción de las derivaciones, de cómo son los complejos QRS en las derivaciones precordiales. Pero de morfología de M en V1, pues yo en realidad yo lo que llamo es RSR'. Sí, parece una M, pues bueno, pues como, pero es cuestión de entenderlo. Cambios en la repolarización, el eje puede ser, esto no tiene por qué ser. Yo sé que alguno me lo ha puesto incluso en apuntes. O sea, puedes tener un bloqueo de rama derecha, pero el eje eléctrico, el que hemos calculado, puede ser normal, ¿vale? Entre 0 y 90 grados. No porque haya, o sea, ya, si hay un bloqueo de rama consecuente a una patología, como puede ser una CIA, que hay una CIA grande, una comunicación interauricular, me refiero, con un paso cortocircuito, y entonces ya tienes tienes hipertensión pulmonar, hipertensión del ventrículo derecho, bueno, pero es que ahí hay sobrecarga derecha, entonces el eje derecho no es por el bloqueo de rama derecha, es porque es eje derecho, ¿vale? O sea que en realidad puede haber un bloqueo de rama derecha, pero el eje eléctrico frontal es normal. El bloqueo de rama derecha también se puede ver en personas sanas y nos preocupa menos que el bloqueo de rama izquierda, que ya hablaremos ahora. Y esto es otro ejemplo de, pues eso, bloqueo de rama derecha. Me podéis decir, pero es que esta es la segunda R. Pues sí, porque aquí tenemos una R pequeñita, luego una S pequeñita y poco profunda y luego una segunda R. Y si nos fijamos aquí, pues tenemos la mini Q, la R y la S profunda y grande. ¿Vale? Y aquí ya si rizamos el rizo, porque luego lo vamos a hablar, fijaros lo que os he dicho. En 1 es isodifásico. Eso quiere decir que el eje es perpendicular a 1. Es decir, a más 90. Un eje vertical. Esto pues ya, este es un electro chulísimo. Porque en principio ya os he dicho que las personas, 90% de las personas en 1, el QR es positivo. Hay pocas personas que lo tengan vertical, como en este caso, o incluso más negativo, que sería más negativo aquí, QRS, que es más a la derecha. ¿Vale? Este electro es muy bonito porque es una combinación de la que luego hablaremos. Y esto, a ver, ¿qué es esto? Pues esto, bueno, para empezar lo que más llama la atención es lo azulito, que es que hay una elevación del segmento ST, pero también llama la atención aquí que hay una Q, ¿no? Y me habéis dicho, pero es que no hemos dicho, claro, no, dijimos que no es normal existir una Q en V1 y V2. ¿Qué le ha pasado a esto? Pues esto le ha pasado que como estamos en el seno de un infarto en fase subaguda, o sea, ya las horas, 12 horas al menos, porque ya hay Q, la primera R que tenía que tener, la R normal. Entonces se ha quedado una Q, con lo cual lo que hay que decir también es que esta R que vemos aquí es una R'. Es decir, esto es una necrosis anteroseptal en fase subaguda con rama derecha. Y esta es la R segunda. La R', que aquí es la S profunda. Que esto se pasa a veces, que la gente dice, sí, esto es un infarto anteroseptal, muy bien, QS, de acuerdo, pero tenemos una R aquí, que no es normal, que si no la hubiera sería el QS normal, sin esta R. Que aquí hay un bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha y apareciendo necrosis anterior, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos ya, pues, el bloqueo
izquierda, que, bueno, pues como el bloqueo de rama izquierda, se produce un bloqueo de la rama izquierda del... Entonces aquí ya, digamos, que no es un caos, sino que la despolarización ya no sigue lo normal, ni siquiera, no, ya no se despolariza de izquierda a derecha porque justo está bloqueada la rama izquierda, con lo cual la despolarización empieza por el ventrículo derecho y de aquí pasa al izquierdo. Conclusión, la morfología de los QRS son totalmente distintos a lo que hemos estado estudiando en la vía normal. Y ya esto cada uno se lo puede aprender como quiere. Esta es la morfología. Yo siempre digo una morfología de casita en V5, V6, complejo ancho, claro, y que también la hay en 1 y en AVL, bloqueo de rama izquierda. Con unas repolarizaciones que antes no hemos hablado, que son inversas al complejo QRS. Si es positivo, estas repolarizaciones en el bloqueo de rama izquierda nos llaman mucho la atención porque son unas ondas test negativas. Y de ahí que digamos que cuando se produce un infarto o hay un agudo en el seno de un bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama izquierda de por sí, por la alteración de la repolarización que ya conlleva, no nos deja ver el infarto. Ver las alteraciones del momento ST y no son valorables. Tenemos que asumirlo por la clínica del paciente. Igual que si aparece, sabéis que en un síndrome coronario agudo, si aparece un bloqueo completo de rama izquierda, hay que tratarlo como si fuera síndrome coronario agudo con elevación del ST, si aparece de nuevo. Y llamar al hemodinamista para hacer una angioplastia urgente, ¿vale? Entonces, pues seguimos igual. En el bloqueo de rama izquierda, pues en todos los libros te da una serie características que es cómo es el complejo en las derivaciones. El que tenga memoria se las aprende y el que tenga una memoria fotográfica verá que todo bloqueo de rama izquierda tenemos la casita, ya no hay esa Q, no hay esa mini Q, ya empieza esa casita directamente desde la línea isoeléctrica porque no hay tabique, no hay despolarización del tabique. La casita V6, 1, VL. Este es el electro que os he puesto aquí normal, para que nos acordemos de cómo era la despolarización normal y lo que hemos dicho, como el complejo normal. Bueno, pues este es el del bloqueo de rama izquierda. Este es uno, sacado de internet, pero este es otro de un paciente mío y os puedo poner 40. Falta la mini Q, un complejo QRS ancho. Me da igual que tenga, a veces dicen, no, pero es que esta muesca que tiene aquí puede ir más abajo, puede ir más arriba, puede ser M, puede ser W, pero lo cierto es que es una base A, ¿veis? Un complejo ancho que además es igual en 1 y a VL. ¿Veis? Aquí hay una morfología que parece una M y aquí parece una W, vamos a decir. Bueno, pero en sí es una morfología pues totalmente distinta al complejo normal. Y aquí está el también, esto sacado también de internet, no es mío, para que veáis pues lo que estamos diciendo. Estos serían los complejos normales que hemos estudiado y repetido y que a mí me encanta explicar en esta clase. RS, V6, mini Q, R, faltaría un poquito de S, pero bueno, se queda bien. Complejos normales. ¿Qué pasa en el bloqueo de rama derecha? La primera parte se mantiene, porque hemos dicho que la despolarización del tabique se mantiene. Y al ancho, porque luego del izquierdo va derecho, aparece ya la segunda parte en el bloqueo de rama derecha. La R' aquí y la S profunda, un V6. ¿Qué pasa en el bloqueo de rama izquierda? El complejo es totalmente distinto ya, totalmente distinto desde el principio. No se atiene a ninguna morfología de las conocidas. ¿Vale? Aquí, como digo yo, como la con base ancha, la Q inicial ni nada, ¿vale? En forma de lo que queráis, M, W, lo que sea. Esto es V1, esto es V6 y esta morfología se repite en 1 y en AVL. De acuerdo. Bueno, y ya a continuación, pues vamos a hablar dos tipos de hemibloqueos, que es el hemibloqueo
anterior izquierdo, o el llamado bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Y, a ver, este es el gran listado, la larga lista de las características de un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda que todo el mundo siempre sabe, porque no se le escapa a nadie, y que también podemos decir que gracias a vosotros, si hay una regla mnemotécnica, pues yo también me lo sé, pero yo me lo sabía no con la regla mnemotécnica, sino de forma visual. El bloqueo de rama izquierda se caracteriza porque el eje es extremadamente izquierdo. Entonces, este eje izquierdo, que es uno de los ejercicios que hemos hecho antes, para ser un eje izquierdo, tiene que ser en 1 ser positivo, pero en AVF ser negativo, porque está entre 0 y menos 9. ¿Vale? Y cuando en AV más positivo, más izquierdo es. Es decir, aquí a menos 75. Entonces, esto que yo me lo sabía por ejes, pues sé que hay una regla que se llama la del PNN, da pena, que es exactamente las primeras siglas de si es positivo o negativo el complejo de QR. El QRS es P, positivo, negativo, PNN. Aquí da igual, porque si es muy positivo es más a la izquierda, más cerca de menos 90, y si es menos está más hacia menos 30, ¿vale? Da PNN, da P, positivo y negativo, pero que en realidad estas son las características que cumple un eje muy izquierdo, que tiene que ser negativo aquí y aquí, porque si no, no sería un eje izquierdo. Entonces no se descubre nada. Pero bueno, que luego todo el mundo, como os digo, sabe identificar lo que es la subdivisión, pero así pues parece que es muy difícil, ¿vale? Y a continuación, pues esto es lo que va diciendo. La larga lista dice, en 2, 3 y AVF hay una onda R con una S profunda. Pues claro, en 2, 3 y AVF hay una onda R con una S profunda, porque si no fuera así, el eje no sería izquierdo. Si este complejo no fuera predominantemente negativo, en AVF no sería izquierdo. ¿De acuerdo? Y ya finalmente, pues, bloque anterior, en mi bloque anterior, bueno, estas son las distintas características que cumple en mi bloque anterior, que he ido poniendo los distintos ítems, pero solamente con lo primero que os he explicado ya lo vais a distinguir. Por ejemplo, esto ya sería un ejemplo práctico. Pues igual, positivo, negativo, da igual, como es muy positivo, está muy a la izquierda, pues, ¿vale? Y luego ya tenemos otro en mi bloque anterior izquierda, igual, positivo, negativo, da igual, positivo, negativo, bloqueo rama derecha, y bueno, este es el hemibloqueo anterior izquierdo, el que pasamos al anterior izquierdo. El hemibloqueo de la subdivisión anterior de la subdivisión posterior de rama izquierda, pues es igual que antes, pero la regla mnemotécnica es al revés. Y entre otras cosas, porque el eje es a la derecha. Y para en D1 el QRS es... Entonces tenemos este tipo de eje que es muy raro, que es lo que os he dicho, que se ve en pocas personas. Este sería un bloqueo aislado posterior izquierdo, que a veces cuando interpretamos los electros decimos eje a la derecha. Si vemos un eje a la derecha y ponemos el bloqueo posterior izquierdo, pues ya está. De acuerdo, pero que a veces no lo llegamos a interpretar. Y ya, bueno, vamos a ver dos diapositivas de combinaciones. Por ejemplo, en este caso, el bloqueo rama derecha y el bloqueo subdivisión anterior de rama izquierda. ¿Qué pasa? Pues que se combinan las dos cosas. Bloqueo de rama derecha. Esta morfología aquí, que alguien me la preguntó una vez que no sabía por qué. Esta morfología, que
que hay una hipertrofia ventricular derecha, y en la hipertrofia ventricular derecha, cuando hay un bloqueo de rama derecha, lo que hay es como una R muy ancha, porque sería como una R que no llega, y una segunda R en V1 y la S en V6, bloqueo de rama derecha, y luego eje así negativo, negativo, un eje izquierdo, con hemibloqueo anterior izquierdo. Vale, esto es, dado que el septum se activa de forma normal, porque en el bloqueo de rama derecha, en el bloqueo anterior izquierdo, es decir, la aparición de un bloqueo de rama derecha no modifica la activación inicial del QRS, que es lo que hemos dicho. También. Y luego tenemos aquí, bueno, pues un caso de un paciente que cuando era más joven tenía un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y luego desarrolló pues este bloqueo de la subdivisión anterior y un bloqueo de rama derecha, y luego al final pues hubo que ponerle un marcapasos definitivo. Y ya finalmente el bloqueo de rama derecha con el anterior, que es una combinación poco frecuente, que os voy a enseñar un electro, pero es muy bonita, que es el electro que antes os dije que era muy bonito, porque es este electro. Si miramos las precondiciones, R', S, R', está S profunda aquí, es decir, rama derecha, y luego aquí en D1, que el eje está a la derecha, ¿vale? Y si hacemos la regla mnemotécnica al revés del hemibloqueo anterior, pues es un hemibloqueo posterior. Os recomiendo así que veáis otros ejemplos y que lo miréis por internet, porque bueno, una vez que ves esta combinación ya no se te olvida, ni la del bloqueo de rama derecha con bloqueo de la subdivisión anterior, ni esta que es muy poco frecuente. Y luego hay esto que ya me gusta mucho, que este es un bloqueo trifascicular en que a veces aparece un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Y si en alguna ocasión aparece un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de la subdivisión posterior, pues esto ya es indicativo de marcapasos, porque como se bloquean las dos ramas de la rama izquierda, pues se bloquea el corazón. Y esto ha ocurrido en algunos pacientes. En algún paciente esta situación se llama síndrome de Rosenbaum, que es como un bloqueo alternativo. Rama derecha, en unos casos con hemibloqueo anterior y en otros casos con hemibloqueo posterior alternante, que no puede ser a la vez porque entonces ya está bloqueado y la persona pues se bloquea del todo, claro. Entonces, si lo vemos por casualidad en electros pues preoperatorios o en algún electro anterior que tengamos, pues esto es indicativo de un marcapasos. Entonces, esto es un caso en el que veamos bloqueo de rama derecha en un paciente y como esto veis, PNN da pena, un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. En otro electro que se lo dice este señor, aparecía también un bloqueo de rama derecha, porque se ve aquí, pero justo de uno, ¿veis? Es negativo, eje a la derecha, totalmente cambiado, pues bloqueo de la subdivisión posterior. Y esta situación es indicativa de implantación de marcapasos. Y bueno, pues nada, ya con esta diapositiva tan chula del síndrome de Rosenbaum, pues nada, ya acabamos. Primera videoconferencia y os animo a que sigáis leyendo esta semanita, que damos un poco y así asentéis las ideas y vamos a ver en la siguiente semana, después de Semana Santa, el siguiente miércoles para la nueva videoconferencia. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda o alguna cosa, pues ya si queréis me lo preguntáis por los correos, o bien luego cuando la veáis, si tenéis alguna duda, me lo decís, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, que os vaya muy bien y hasta la próxima vez.